están conectados a través del internet, le damos la bienvenida también a la iglesia y les pedimos que tome su tiempo para compartir este mensaje, porque tal vez usted no puede estar presente, tal vez no pudo traer a alguien a la casa de Dios, pero desde donde está puede evangelizar compartiendo el mensaje con otras personas, así que te animamos a eso también. El mensaje que quiero compartir con ustedes esta mañana lo he titulado La Iglesia, una sociedad de contraste. La Iglesia, una sociedad de contraste. ¿Sabe? Como pastor, continuamente nosotros estamos buscando sabiduría, haciéndonos disponibles delante de Dios, con el propósito de acercar las personas a Dios. Ese realmente es el trabajo de la iglesia. El trabajo de la iglesia es buscar la forma de que las personas puedan acercarse a Dios. Lastimosamente, a través de los años, históricamente han existido algunas iglesias que se han propuesto lo contrario, poner barreras para que la gente no pueda acercarse a Dios. Pero lo nuestro es, el negocio de Dios son las personas, ¿verdad? Lo digo con mucho respeto, Jesús lo dijo así, Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar, y los negocios del Padre es la gente, ¿verdad? Las personas. Dios está interesado y Dios está trabajando en acercar sus hijos hacia Él. Entonces nosotros como iglesia tenemos que servir de puente para que las personas puedan conectarse con Dios. Ese es nuestro propósito. Así que en ese sentido nosotros siempre estamos buscando estrategias, formas para que la gente conecte con Dios de alguna manera. Ahora bien, ¿qué nos impulsa? Nos impulsa el amor de Dios. El amor a Dios nos impulsa a poder compartir el mensaje con otros. Hay un agradecimiento profundo en el ser humano que ha tenido una experiencia con Dios, y por causa de ese agradecimiento que tiene, por Dios haberle rescatado, piensa de alguna forma que está en deuda con Dios, y parte de esa deuda como único la puede de alguna forma pagar, aunque no es nuestra responsabilidad hacer una transacción con Dios. Pero en mi caso, yo siento que por Dios salvarme, siendo yo un vil pecador, y por Dios amarme, y por Dios rescatarme, y por Dios restaurarme, yo me siento en deuda con Dios, aunque no lo esté, me siento en deuda con Dios, y ese sentimiento me da urgencia para yo poder compartir con otros lo que Dios ha hecho conmigo. No pudiera yo quedarme con esta bendición solamente para mí, porque eso me haría una persona egoísta. Una persona que es agradecida comparte las cosas buenas con las personas que ama, y por eso nosotros debemos compartir y buscar formas de acercar personas cada vez más a Dios. Una iglesia saludable es una iglesia que crece y se multiplica, ¿verdad? Que avanza. Una iglesia que depende del Espíritu Santo para mantenerse relevante en la sociedad en que nosotros vivimos. Por eso la iglesia necesita constantemente estar preguntándole a Dios cómo lo podemos hacer. Por eso hacemos almuerzos gratis. No es que tenemos para regalarle al mundo, ¿verdad? Lo hacemos porque es un puente para conectar a personas con Dios. Sí, lo hacemos para compartir las bendiciones que tenemos con toda la congregación que ha sido fiel durante todo el año. Pero esa fiesta no es solamente para nosotros. Lo hacemos como una forma estratégica para que podamos invitar a otros a Cristo y que la gente pueda conectarse con el Señor. Amén. Pues en este tiempo, buscando estrategias, yo he descubierto una forma que por muchos años pensé que el mero hecho de mencionar la palabra era como un espantapersonas, ¿verdad? Nada más mencionar la palabra asustaba a las personas. Y por muchos años el concepto fue utilizado de alguna manera para separar la gente de Dios de la gente que vive en el mundo. Y por este último año yo he estado estudiando este concepto y me he dado cuenta que siendo percibido y siendo utilizado de la manera correcta, debe tener el sentido contrario a lo que usualmente tiene, que es que acerca a las personas a Dios, que es que nos conecta y nos haga relevante en la sociedad que nosotros vivimos, ¿verdad? Y es el concepto de la santidad. Cuando uno habla de la santidad, en muchas ocasiones, la palabra santidad ha sido interpretada como alejarse de todos y de todo, ¿verdad? Esa es la idea de santidad. Si nosotros le preguntamos a un grupo de líderes eclesiásticos su opinión acerca del significado de santidad, ¿qué usted piensa que pasaría? O sea, si yo le pregunto a ustedes, o líderes eclesiásticos, vamos a decir pastores también, y le preguntamos a todos ellos, ¿qué ustedes opinan? ¿Qué es el significado de santidad? ¿Cómo usted cree que las personas lo expresarían?
Mi forma de verlo es que todo el mundo tendría una opinión muy diferente de lo que es santidad. Algunos pudieran asociar la santidad con la forma en que una persona se viste, con la forma en que una persona habla, con la forma en que una persona se expresa o se proyecta, con alguna experiencia específica dentro de la iglesia, diferentes formas, ¿verdad?, en que las personas de alguna manera ven la santidad. Algunos ven la santidad como no hacer. Si yo no hago esto, no hago esto, no hago esto, no hago esto, soy santo. Algunos ven la santidad como debo de hacer. Si yo hago esto, hago esto, hago esto, hago esto, soy santo. Y de alguna forma el concepto de la santidad tiene muchas matices, porque por causa de doctrinas, de interpretaciones personales de la palabra de Dios, de la cultura en la cual nosotros nos rodeamos, y el historial eclesiástico que hemos tenido a través de toda la historia de la iglesia, han habido diferentes conceptos e interpretaciones de este concepto santidad. Ahora, tener una idea clara de lo que es el concepto para Dios es bien importante para nosotros, porque la forma en que usted piensa de un tópico afecta cómo usted vive. Lo repito, la forma en que usted piensa de alguna creencia de la palabra de Dios, eso va a afectar cómo usted habla, cómo usted piensa, cómo usted toma decisiones. Así que tener conceptos importantes en áreas grises, como que puede significar lo que sea, no siempre es lo correcto, porque eso afecta cómo tú hablas. El apóstol dijo, yo creí por lo cual hablé. Así que uno termina hablando lo que cree. Las convicciones, las creencias más profundas en el ser humano son las que le llevan a tomar decisiones. Usted no toma decisiones por lo que usted simplemente piensa, usted toma decisiones por sus creencias. Y ahí es donde está lo interesante, porque a veces yo veo personas confesando fe, pero decidiendo duda, decidiendo como no personas creyentes. Y ahí es donde yo entro en un problema, porque entonces la fe se ha vuelto algo que solamente ha afectado al intelecto, pero no ha afectado nuestras creencias más profundas. Cuando la fe afecta tu creencia más profunda, tú hablas diferente, tú piensas diferente, tú decides diferente, porque la iglesia no es un lugar solo al cual uno va, sino que la iglesia se ha convertido en algo que ha afectado el principio de mis creencias. Por lo tanto, yo llego a actuar de forma distinta. ¿Están conmigo hasta aquí? ¿Sí? Perfecto. Ahora bien, es muy común asociar el concepto de la santidad con rituales y asuntos externos, ¿verdad? Para algunos representa incluso vivir en una burbuja alejado de todo aquello y de toda persona que sea mundana. Todo lo mundano hay que encerrarnos en una burbuja para que no nos contaminemos, ¿verdad? ¿Usted se acuerda cuando uno era pequeño? Yo no estoy diciendo que esa es la verdad, estoy diciendo que para algunas personas, ¿verdad? Cuando usted era pequeño y usted jugaba, como era un juego que los jovencitos a veces hacían, ¿verdad? Que se molestaban y no querían ni que lo tocaran. Y si te tocaba, tú venías como que te echaba spray para quitarte lo que te habían tocado, ¿verdad? Por lo menos allá a veces la gente jugaba así. La cosa es que ese es como el concepto, ¿no? Yo tengo que estar en una burbuja para que lo carnal, lo mundano de este mundo, las personas no me contaminen, y eso es santidad. Yo estoy tratando de presentarle hoy no el único concepto, sino una forma de ver el mismo tema desde un punto de vista diferente, ¿está bien? Así que relájese, baje la guardia, ¿verdad? Que yo no voy a cambiar la historia de la santidad en un día, solamente quiero que lo vemos desde aquí, y si nos paramos de aquí lo vemos lo mismo. ¿Será que, verdad, nos puede ayudar a entender algo también distinto? Esta separación, cuando vemos la santidad como una burbuja y me encierro ahí, produce en algunos sectores cierta autosatisfacción religiosa. Pero el resultado de esta visión nos aísla de la cultura en que vivimos y provoca cero influencia en ella. Porque tú no puedes impactar e influenciar con lo que no te relacionas. ¿Está bien? Así que cuando vemos la santidad como aislarme de todo, me convence, me autosatisface, pone una carga sobre nuestra vida que a veces nos cuesta llevar, pero lo peor de ese punto de vista es que te aísla, estás solo. No puedes hablar con tu vecino porque te contamina, no puedes ir allá porque te afecta, no puedes ir aquí porque eso te daña. Entonces, como no puedes ir allá y no puedes ir aquí, no puedes hablar, pues no puedes tampoco impactar a nadie, no puedes influenciar sobre nadie. No puedes no puedes tocar y dejar ver a otras personas quién eres en realidad, y por lo tanto no puedes tener ningún tipo de alguna forma de conexión con ellos. Siempre me resulta interesante cómo la santidad
ha cambiado, o el concepto de santidad en algunos casos ha cambiado la forma en que Jesús de alguna manera se manejaba, porque fíjate que Jesús le tenían un título. ¿Tú sabes cómo le decían a Jesús? A Jesús le decían amigo de los pecadores. La personificación de la santidad era un amigo de pecadores. ¿Qué les parece? ¿Verdad? Interesante, para mí interesante, pero estamos todavía rascando la superficie, ¿está bien? Quédese conmigo ahí, no se me vaya para ningún lado. En esta idea, yo quisiera ver, de alguna manera, cómo nosotros en medio de la santidad, como no aislarnos, sino como una sociedad de contraste, como una idea que contrasta con el pensamiento que hay en el mundo, probablemente mundano, probablemente carnal, probablemente alejado de Dios, pero sin salir de Él. ¿Se dan cuenta? La santidad para mí tiene mucho que ver con ser una referencia de Dios en el mundo en que yo vivo. La santidad para mí tiene que ver con yo tomar decisiones contra cultura mientras vivo en la cultura. La santidad para mí tiene que ver en que yo hable diferente a las personas que me relaciono con ellas sin necesariamente dejar de relacionarme con ellas. Para que en algún momento dado ellos, viendo un contraste, puedan diferenciar entre lo correcto y lo que no es correcto y puedan anhelar de alguna forma ser igual a eso que están viendo que contrasta, ¿verdad? Cuando no hay relación, no hay influencia. Cuando hay relación dañina, es decir, la santidad se vuelve mundanidad, tampoco funciona. Pero si la santidad aprende a vivir y a tomar decisiones correctas mientras vive en el mundo, contrasta. Y ese contraste se vuelve evangelístico. ¿Están conmigo, verdad? Y eso precisamente es de lo que yo quiero hablar con ustedes en el día de hoy. Nosotros debemos ser capaces de ser una sociedad de contraste en medio de una sociedad muy corrupta. Y decir la verdad en medio de un mundo de mentiras. Y ser fiel en medio de un mundo de infidelidades. Y tener una idea de Dios en medio de un mundo donde no se piensa en Dios. ¿Ves? Pero eso no nos puede... ¿Qué fue lo que dijo Jesús de nosotros, de sus discípulos? Jesús dijo, Padre, yo no te pido que los saques del mundo. ¿Se acuerdan que dijo eso? Los dejo en el mundo, pero yo no te pido que los saques del mundo, yo te pido que los guardes ahí. En medio del mundo, guárdalos. En medio del mundo, hazlos fructíferos. En medio del mundo, que el mundo pueda ver sus obras y puedan descubrir que tú me has enviado. Si salimos del mundo, perdemos influencia. Si nos encerramos para no contaminarnos, perdemos la capacidad de poder afectar a las personas que están a nuestro lado. Yo no estoy diciendo que debemos hacer lo que todo el mundo hace. Yo estoy diciendo que la santidad no se esconde, sino que la santidad se muestra, la santidad se vive, la santidad es un estilo de vida, no es un estilo de esconderse, es un estilo de mostrarse, es un estilo de vida, donde yo de alguna manera muestro en mi conducta un contraste con la sociedad actual, pero sin esconderme. Yo tengo que ser amigo de personas que no conocen a Dios. ¿Y cómo voy a influenciarlos si mi concepto de santidad es meterme en un cuarto y que nadie me vea? ¿A quién influencio de esa manera? ¿Cómo yo logro contrastar el pensamiento que hay en el mundo si nunca hablo, nunca expongo por miedo a que de alguna manera u otra, ¿verdad?, pueda ofender a las personas? Este contraste no se logra mediante una santidad que es a través de rituales y reglas, escucha bien, que solo adornan el exterior de las personas, pero que alejan a las personas de Dios. El contraste se logra cuando la iglesia intenta vivir de acuerdo con lo que son, cuando pueden expresar amor y entrega en un mundo de odio y sin compromiso. La iglesia saludable y creciente sabe que no es posible lograr este tipo de santidad por sus méritos. En otras palabras, usted no puede lograr el tipo de santidad del que estamos hablando por su propia fuerza. No lo puede hacer, ¿verdad? Nadie puede ser santo a sus propias expensas, su propia fuerza no lo puede lograr. Por lo tanto, no hay nada de qué enorgullecerse, ¿verdad? Cuando usted ve el concepto de separación de santidad como me separo de lo que no es mundano, usted ve hasta cierto orgullo, ¿verdad? En algunas personas que proclaman su santidad como un orgullo, ¿no? Nosotros somos un pueblo separado, somos un pueblo santo. Pero la santidad real no puede llevarte a ese orgullo, porque el que es santo sabe que no puede ser santo por su propia fuerza,
que la única forma de poder mantenerse separado en un mundo en el que vivimos es por la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios te mantiene humilde y te mantiene empático con el mundo que está a tu alrededor. La iglesia no puede desconectarse de las cosas que están pasando en el mundo, porque nunca vamos a poder afectar el mundo en que nosotros vivimos. No se logra hacer una sociedad de contraste por nuestra fuerza. Para lograrlo hay que descansar en la acción redentora de Dios. La iglesia debe ser la señal del plan de Dios en el mundo en que nosotros vivimos. La iglesia debe ser la señal del plan de Dios en el mundo en que nosotros vivimos. Familia, vivimos en tiempos donde el mensaje debe ser más que predicado, vivido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nuestra santidad, una vez más repito, no debe llevarnos a encerrarnos en una burbuja para no contaminarnos. No debe guiarnos a producir rituales excluyentes que solo sacian a aquellos que se sienten cómodos maquillando su propia necesidad. Que eso nos hemos vuelto nosotros expertos, ¿verdad? Maquillar nuestra propia necesidad para dar una apariencia que realmente nosotros no somos. Porque si somos sinceros delante de Dios, todos nosotros tenemos algo que debemos de presentarle a Dios como te necesitamos ayuda. A esta área yo he fracasado, en esta área no he vencido, en esta área estoy batallando, en esta área... O sea, todo creyente debe ser capaz de reconocer la propia necesidad, o sea, la necesidad que tiene. Y una vez usted reconoce su necesidad, usted puede ser más empático con las personas que están alrededor y de alguna manera practicar la verdadera santidad o esta idea de santidad que yo les estoy presentando. Esto es bien importante porque cuando usted descubre lo que significa, usted vive diferente. Y mi plan hoy es que al leer estos versos que vamos a leer a continuación, usted salga de aquí libre, con una idea de santidad que le libera para hacer la voluntad de Dios. Ese es mi anhelo. Porque muchas personas se han aguantado de servir a Dios porque no se sienten suficientes santos para poder hacerlo. Así que sirvo a Dios, pero no le sirvo tanto porque yo no tengo yo no soy santo, y para poder servir al Señor tengo que tener un nivel de santidad tal, y yo no estoy ahí. Como no estoy ahí, prefiero no servir, ¿verdad? Y a veces sirvo hasta condenado porque como no soy suficientemente santo, pues no sé, y eso limita el potencial de una persona, la capacidad de servir a Dios, la capacidad de darse al Señor. Y cuando yo lea estos versos y usted de alguna manera descubra conmigo que ya usted es santo, entonces no se va a cambiar la idea de tener que hacer cosas para ser santo por soy santo y ahora lo que me toca es vivir como tal. Es una gran diferencia. Parece lo mismo, pero no lo es. Una cosa es yo esforzarme porque si yo tengo que hacer esto, alcanzo el título de santidad. Y por otro lado, una cosa es descubrir que ya yo soy santo, separado para Dios, y lo que Dios espera de los santos es que vivan como tal. Entonces ahora yo no tengo que hacer para convertirme, sino que yo reconozco que soy y lo que tengo que hacer es vivir a la altura de quien soy. Y eso lo cambia todo. Eso hizo un clic, ¿verdad?, en el interior de muchas de las personas que han escuchado el mensaje. Yo oro a Dios que usted también pueda hacerlo. Ahora, esto no puede ser una idea de Pastor Rafi, ¿verdad? ¿Dónde dice eso en la palabra, pastor? Vamos a la Biblia, ¿verdad? A ver si podemos de alguna manera probar ese punto por la palabra de Dios. Vaya conmigo al libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 4 al 5. Jeremías, capítulo 1, versículo 4 al 5. ¿Lo tiene? Mire, contexto un poquito de estos versos, son bien interesantes porque a veces cuando vemos estos versos pensamos que Dios se acercó a la cuna de Jeremías, ¿verdad? Y en la cuna a Jeremías, Dios le habló y le dijo al bebé Jeremías, le dijo al bebé Jeremías. Pero no fue así, ¿verdad? Dicen los que estudian un poquito esta dinámica que Jeremías debía estar entre los 19 y 21 años cuando esto pasó, cuando Dios le habló. Así que ya era una persona consciente de sus luchas, consciente de sus debilidades, consciente de su potencial, consciente de muchas cosas, con sus temores, con sus momentos de valentía. Era un hombre joven que de alguna manera estaba en una experiencia, y en esa experiencia Dios se le revela, Dios le habla.
Y dice en el versículo 4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, ¿qué le dijo? Antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que naciese, ¿qué dice? Te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. Jeremías no había gateado y ya estaba santificado. Jeremías no había aprendido a hablar y ya Dios lo había, ¿qué es santo? Separado para un propósito divino, para uso sagrado. Santidad significa algo que es separado para uso sagrado. Eso es santidad. Yo me separo para un uso sagrado. Desde siempre hemos visto esta vertiente de la santidad donde me toca a mí separarme para ser usado de forma sagrada. Pero ahora yo le estoy mostrando otra forma de ver la santidad, que es donde Dios ya te separó. Antes que tú naciese, ya Él te conocía. Y antes que tú naciese, ya Él te había formado y te había separado para un uso sagrado. Ya Él te había separado para un propósito que Él tenía para tu vida. Tu propósito para tu vida no empezó hoy. Tu propósito para tu vida empezó antes de que tú naciese. Por eso nosotros somos pro vida. Porque nosotros creemos en la realidad que cuando ya algo está en el vientre de la mamá, ya Dios tiene un plan para esa persona, ya Dios tiene un propósito determinado, y lo dice la palabra de Dios, antes que todo pasara, ya yo tengo un plan para ti. Y me llama la atención esto, porque eso quiere decir que todos nuestros errores que hemos cometido hasta el día de hoy, que todas las luchas que enfrentamos, no tienen la capacidad de invalidar la separación que Dios hizo antes de que usted hiciera cualquier cosa. Lo que tiene que hacer el ser humano es descubrir para qué fue que Dios me separó, y una vez lo descubra, vivir a la altura de ese llamado que tenemos para poder agradar al Señor que nos llamó. Antes que usted caminara, antes que usted dijera la primera mala palabra, ya Dios lo había separado para un propósito sagrado. Y nosotros lo que hacemos en esta vida es encontrarnos con ese propósito. Cuando nos encontramos con Cristo, nos encontramos con el Señor, con ese propósito que Él tiene. Y ahora nos toca vivir a la altura de ese llamado que Él tiene para nosotros. Eso lo cambia todo, por lo menos la forma de yo sentirme. Mire, cuando a mí me dijeron que yo tenía algo que dar al Señor, a mí me costó mucho trabajo. A mí me costó trabajo recoger las sillas en la iglesia, limpiar el piso. Y no era porque no era vago. Yo trabajo desde los 14 años, lavando carros, no era eso. Era que yo me sentía tan indigno que yo decía, pero es que yo no puedo. O sea, yo no puedo recoger una silla. Esta gente no sabe todo lo que yo he hecho. ¿Cómo a ponerle a mí a recoger una silla en la iglesia? No, yo no puedo. Aun cuando ya Dios me había perdonado, aun cuando ya Dios me había rescatado, aun cuando Dios ya había hecho una obra en mi vida, todavía yo en mi interior me sentía no capaz de servir al Señor por mi vida pasada. Hasta que yo descubrí que cuando yo vengo a Cristo, el Señor perdona mis pecados, lo echa a lo profundo del mar, no tiene más memoria de ella, y de alguna manera me conecta con mi propósito eterno, aquello por lo cual ya Él me había separado desde antes. Pero yo tengo 3 versos más para convencerlo, para que usted se vaya de aquí, mire, sabiendo. Hechos capítulo 13, versículos 2 y 4. Estos fueron personas que fueron... el Señor los separó para un proyecto importante, ¿verdad? Y dice Hechos capítulo 13, versículos 2 y 4, ministrando estos al Señor y ayunando, habló el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Ellos enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Dice, pastor, ¿y qué tiene que ver todo eso con lo que hemos hablado? Mire, vea detalladamente la historia.
Dice que había un grupo ahí, el Espíritu Santo habló. ¿Y qué dijo? Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que ya yo los he llamado. Ahí no había un invento. Ya Dios tenía un plan. Ya Dios tenía un propósito sobre la vida de Bernabé, sobre la vida de Saulo. Y el Espíritu Santo dice, apártenlo. ¿Qué viene primero? Lo que yo quiero saber aquí es, ¿qué viene primero? ¿Ellos comenzaron a hacer cosas para ser llamados? ¿O viene primero un llamado y entonces después ellos comenzaron a actuar de acuerdo al llamado? El Espíritu Santo dice, apártenme a estos dos para la obra que les he llamado. Una vez el Espíritu Santo habló y los reconocieron y oraron por ellos como que habían sido llamados por Dios, ellos fueron a hacer su llamado. Pero nosotros vivimos nuestra vida como si tuviéramos que crear créditos para poder cumplir un llamado que fue establecido antes de que nosotros pudiéramos decir cualquier cosa. Y a veces no nos preguntamos ni siquiera cuál es el llamado que Dios tiene para nosotros o cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, porque nos sentimos que demasiado de no santos para poder ni siquiera preguntarle a Dios, ¿será que tú quieres algo conmigo? Y no nos damos cuenta que ya Dios tiene un plan para nuestra vida hace rato, que ya Dios tiene un propósito eterno, que ya Dios ha diseñado el plan que quiere hacer contigo y que no necesitas necesariamente comenzar a hacer crédito para poder alcanzar de alguna forma que Dios se dé cuenta de ti. A veces vivimos así. Vivimos como el burrito de Shrek era, ¿verdad? Que decía, ¿verdad? Brincaba así. Como que Dios se dé cuenta de mí. Déjame hacer esto, déjame hacer esto otro para que Dios se entere, que aquí en Puerto Rico, en Ponce, yo existo. No, está bien, hay que los anuncios son importantes, hay que buscar los anuncios. Pero nosotros tenemos que entender de una vez y por todas que eso no funciona de esa manera. Usted no le tiene que decir a Dios que usted existe, si Dios fue el que lo creó. Amén. Usted no tiene que decirle a Dios para lo que usted es bueno, Dios puso eso en usted. Usted no tiene ni que recordarle a Dios cuáles son sus talentos. Dios puso los talentos en su vida, Dios puso su espíritu, Dios puso los dones. Él fue el que lo hizo. No hay nada que tú puedas hacer para decirle a Dios que tú existes, porque Él fue el que te creó. Lo que nos toca a nosotros es vivir de acuerdo al llamado que tenemos. Es reconocer que hemos sido separados por Dios. Es reconocer que somos santos. La pregunta es, ¿estamos viviendo de acuerdo al estándar del llamado que tenemos? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Estamos comportándonos de acuerdo al estándar que ya Dios separó para nosotros? Y si no lo estamos haciendo, lo que tenemos que hacer es arreglar nuestra vida para poder cumplir con ese estándar que ya Dios ha determinado para nosotros, sin dejar de servir al Señor, sin dejar de hacer lo que Dios nos ha pedido hacer. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Ay, mira, yo le dije que eran ¿cuántos? Bueno, son 5. ¿Me dejan? Pero yo no vengo a Ponce todos los domingos, ¿verdad? Más que menos, ¿verdad? Está bien, gracias, hermano. Por eso es que yo amo la obra aquí en Ponce. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, ¿ok? Es una versión diferente. Dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amados por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Amén. El concepto de santidad que les había enseñado al principio versus el que les estoy enseñando ahora cambia la ecuación, ¿verdad? Mire qué sencillo. La ecuación aquí es, porque Dios te eligió y eres santo, vístete de compasión, humildad, bondad, gentileza y paciencia. El concepto tradicional es, vístete de compasión, bondad, humildad y paciencia para que Dios te escoja y seas santo. No funciona así, es al revés, ¿verdad? Se dice, porque Dios te eligió, porque Dios te escogió, porque Dios decidió separarte y hacerte santo. Ese es un privilegio tal que debes vestirte de humildad, de compasión, de verdad, de humildad, de gentileza y de paciencia.
Es por causa de la elección que Dios ha hecho en nuestra vida. Y el resultado es que nos comportamos de acuerdo a la altura del llamado que tenemos, ¿verdad? La santidad, en términos de comportamiento, que no es como yo lo veo. Yo veo la santidad como separados para uso sagrado. Ahora, si esa es la santidad, el comportamiento es afectado por causa de mi convicción. ¿Cierto? Si yo cambio mi comportamiento solamente para alcanzar X o Y, cuando alcance X o Y, mi comportamiento vuelve y cambia. Por eso las personas que se portan bien para adquirir alguna posición terminan regándola, como dicen los hermanos allá. ¿Por qué? Porque no funciona de esa manera. Funciona cuando yo vivo de acuerdo al llamado que tengo y lo reconozco, entonces yo puedo tener cambios significativos en nuestra vida. Versículo 4, o sea, el cuarto versículo que vamos a leer hoy. Segunda de Timoteo, capítulo 8, versículo 9. Este es súper claro también. Si usted tenía duda de lo que yo estaba hablando hasta ahora, lo va a dejar, va a ser más claro que el agua. Segunda de Timoteo, capítulo 8. Ay, espérate, ¿cuál es? Mira, verifica segunda de... Espérame, dame un segundo. Error del printer, dame un segundo. Segunda de Timoteo. No, por eso, yo creo que es, espérate. Yo creo que es 1. Segunda de Timoteo 1. Mira a ver si es verdad. Vamos a ver. Claro, ese es. ¿Qué dije? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, en adelante. Por tanto, dice así, ¿verdad? Por tanto. ¿Sí? Ok. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Versículo 9, preste atención, móntese conmigo en este verso, dice... ¿Quién? ¿Qué fue lo primero que hizo? Nos salvó. Y después nos llamó, ¿cómo? Con llamamiento santo. O sea, seguimos por ahí, ¿verdad? Él nos salvó. Y después nos llamó con llamamiento santo. Y después para rematar dice, no conforme a nuestras obras. O sea, esto no fue que algo que tú hiciste y porque lo que tú hiciste te salvé y te llamé con llamamiento santo, no. ¿Por qué Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo? Sino que, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, ¿cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Eso está claro ahí, ¿no? Digo yo, para mí está claro. Nos salvó, nos llamó con llamamiento santo, no por cosas que tú hagas o dejes de hacer, sino porque Él tiene un propósito y esa gracia y ese propósito nos fue dado antes. Es bien interesante este tópico, pero yo quiero que ustedes salgan de este lugar hoy pensando, yo he sido salvo, yo tengo un llamado y yo soy santo. Ahora, usted lo puede reconocer o no, es así. ¿Está bien? Si usted responde de acuerdo al llamado de santidad que Dios le ha dado, usted puede o responder y vivir como Dios espera, o usted puede rechazarlo. No hay etapas grises aquí, ¿verdad? Cuando yo no vivo de acuerdo a lo que Dios me ha creado, Dios me creó, me llamó, me separó para Él con un propósito. Cuando yo no lo vivo de esa manera, entonces yo estoy rechazándolo. Pero ¿qué es más fácil? Es más fácil decir, no, es que yo no soy digno, Dios no me llamó a mí porque yo no, y es más fácil ignorar el hecho de que hay algo, una realidad ahí, y a veces nosotros estamos en fiestas de plena propia para evadir la realidad de que ya Dios nos ha llamado, ya Dios nos ha santificado, y ahora te toca a ti responder. Es más fácil no enfrentarlo porque es más fácil no tener que responder. O cuando su papá le decía a su mamá, cuando llegamos a casa hablamos. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significaba eso? ¿Qué significaba eso? Cuando papá o mamá decía, tranquilo que cuando llegamos a casa hablamos.
¿Ah? Usted llegaba a la casa y decía, papi, ¿qué era lo que tú me ibas a decir? No, no. Usted se metía en el cuarto y decía, Señor, todo el mundo se volvía cristiano ahí. Señor, que se le olvide, que se le olvide, que se le olvide. Porque es más fácil no tener que enfrentar la realidad. Es más fácil que se le olvide, pero a Dios no se le olvida. Dios te salvó, Dios te llamó y Él te hizo santo y eso no se le olvida. Aunque tú te quedes en tu cuarto ahí escondido diciendo, no, que Dios se lo olvide, que Dios se lo olvida. Él no se lo olvida. Tú fuiste creada con un propósito eterno. Y ese propósito está ahí y va a estar ahí esperándote hasta el día en que tú decidas vivir para Él. No lo puedes evadir, no te puedes esconder. El propósito está ahí. Y siempre que te acerques a Dios te va... Mire, ¿tú sabes por qué nosotros los seres humanos vivimos nuestra vida y a veces nos sentimos que no tenemos bienestar, no sentimos satisfacción, no sentimos sentido de completar algo? ¿Qué hace el ser humano? Se pone 30 metas, ¿verdad? Y hay personas que tienen más títulos que un termómetro. En español no hace mucho sentido, pero en inglés a los títulos le llaman degrees, son más degrees que un termómetro, ¿verdad? Grados que un termómetro. Pero no sienten satisfacción. Sienten que les falta siempre, algo les falta. Y hay gente que compra para sentirse, y hay gente que busca su satisfacción en relaciones, y son las relaciones las que le da sentirse completo. Y uno siempre se siente como que está searching, buscando algo, como un teléfono que se le fue la señal. A veces uno siente que está buscando algo que le satisfaga. Nada le satisface y nada te va a satisfacer porque tú tienes un propósito determinado ya por Dios, y hasta que tú no empieces a vivir de acuerdo a ese propósito por el cual Dios te ha creado, todo lo demás que intentes ponerle en ese rompecabezas no fue diseñado para Él. No fue diseñado para Él. Vamos a simplificarlo, pero a la vez a profundizarlo. ¿Cuántos de ustedes, y por favor no quiero codazo ni nada de eso, medite, estas son preguntas para meditar? ¿Cuántos de ustedes tienen en su casa una tabla de esas de planchar y la están usando de mesa? Usted no plancha ahí, usted no plancha. Usted no plancha, pero la tiene, la tabla de planchar está ahí. Y usted tiene el librito y lo puso de librito y le puso cosas, decoraciones, pero eso es tabla de planchar, eso no es para mesa. Pero vamos a seguir porque yo voy a llegar a esos asientos ya mismito. ¿Cuántos de ustedes tienen una trotadora ahí en la casa, y le pone ahí ganchos de ropa y la ropa encima, y tiene la trotadora de closet? La trotadora es un closet, pero eso no es un closet, es una trotadora. Para colgar ropa, ¿verdad? Sigo, ya entendieron el mensaje. La cosa es que en su vida ustedes pueden seguir dando la apariencia de que usted es un closet, a que usted es una trotadora, ¿verdad? Así es que vivimos, gente, así es que vivimos. Vivimos tratando de aparentar que somos otra cosa y no queriendo reconciliar la idea que ya Dios nos creó con un plan, con un propósito eterno, y tratamos de descubrir otros propósitos. Aunque tú te pongas 100 libros encima, tú no eres una mesa, tú eres una tabla de planchar. Aunque tú hagas lo que quieras hacer con tu vida para aparentar cualquier cosa que tú quieras, ese no es quien tú eres. Y por lo tanto, aunque tengas éxito en lo que Dios no te mandó a hacer, como quiera no vas a tener satisfacción. Y si un miedo terrible tengo yo en mi vida, es a tener éxito en cosas que Dios no me ha mandado a hacer. Porque no produce bienestar, no produce satisfacción, no produce sentido de sentirme completo en el Señor. Así que hacemos bien en detenernos un poco en nuestra vida y tratar de ver el manual ese que viene de instrucciones en las cosas que usted compra que nunca lee. Para que descubra que ahí hay más cosas que se pueden hacer, que usted tiene un manufacturero que le diseñó con un propósito eterno y usted tiene tanto para dar, tanto para aportar, tanto para hacer en el mundo, pero se ha conformado con ser una mesa de algo que Dios no te diseñó para eso. Descubre todo lo que Dios tiene para ti, todo lo que Dios tiene para ti. En estos días mi mamá quería comprarse un carro y yo fui a probarlo, ¿verdad? Yo fui al Conejillo de India y fui para allá a probarlo. Y me monté y lo prendí y aquello era la consola esa donde te dice las cosas, ¿verdad? El muchacho empezó a explicarme todo. Y esto aquí es para esto y esto aquí es para lo otro. Y yo estaba como abrumado. Yo decía, ¿lo pagamos
lo mandamos para el Yonker y nunca vamos a descubrir todo lo que este carro es capaz de hacer. No lo vamos a descubrir. Aquí hay que sentarse, aquí hay que leer, aquí hay que investigar, aquí hay que empezar a meter los botones para ver para qué sirve cada cosa. Aquí hay que hacer lo que sea. Pero si usted simplemente lo maneja, usted no sabe el potencial perdido, porque no se ha tratado de descubrir para qué fue que el manufacturero lo creó. Y así vivimos nosotros muchas veces. Un potencial perdido, perdiéndose. Porque tantas cosas para las cuales Dios nos diseñó, pero no nos hemos sentado con Él a leer el manual que Él nos ha dado para poder ser efectivos en todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Un último verso y los dejo quietos, ¿está bien? Ya, y paro. Usted no es llamado porque usted es santo. Somos santos por causa del llamado. Eso es una diferencia. El llamado es lo que hace que Dios te separó. Por lo tanto, es lo que causa la santidad. La santidad debe ser reconocida. No se origina en el hacer, sino que se origina en el ser. Es decir, en nuestra identidad en Cristo, en quienes somos en Él y cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Mire, en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 25, este es Dios dando instrucciones acerca del diseño del tabernáculo, ¿verdad? El tabernáculo de Moisés. Y el tabernáculo de Moisés, quien ha estudiado un poquito de esto, sabe que Dios diseñó cada cosa. En este tabernáculo, Dios le mostró a Moisés cada detalle, las medidas, los materiales, el uso de las cosas que iban a hacer allí también. Ya Dios se lo había revelado a Moisés. Así que Moisés simplemente lo que hizo fue seguir instrucciones para las cosas que ya Dios le había dicho. Cada mueble que había en el tabernáculo, cada cortina, cada columna, cada cosa que había sido diseñada por Dios para un uso específico. No podía ser usado para otra cosa. Ya había sido diseñada, ya había sido escogida para un uso específico. Entonces en el versículo 30, versículo 25, en el capítulo 30, en el versículo 25, en adelante dice: y harás con ello el aceite de la santa unción. Superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la santa unción. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás, y serán cosas santísima. Todo lo que ellos tocare será santificado. Y ungirás también a Aarón y sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Así que el Señor primero tuvo un diseño que a cada pieza, a cada artefacto tuvo un diseño y le dio un propósito, ¿verdad? Un diseño, un propósito, y fue en función del diseño y del propósito que lo santifica. Fue en función del diseño y del propósito que lo santifica. Ya el diseño estaba determinado, ya la función estaba determinada. Y por causa de esa función y ese diseño, lo santifica, lo separa para usos viles. Y después el tabernáculo comenzó su función, ¿verdad? Entonces, para mí es bien importante que nosotros podamos entender este principio. Somos conocidos, somos apartados y somos dados al mundo por causa de que el Señor lo creó así. Dios te separa para Él. Tú descubres y reconoces esa separación, santidad, y en agradecimiento y obediencia vives de acuerdo con el estándar de ese llamado. Ese es el mensaje de hoy, ¿verdad? Dios te separa para Él. Desde antes ya Dios te había separado. La pregunta sería, después de este mensaje todavía, si usted se pregunta, ¿será que a mí también Dios me ha separado? Me lo dice para volver a predicar desde el principio otra vez. 1 hora, le echo 1 hora más. Eso es lo mío, predicar. Yo sigo predicando. No, ya Dios te ha separado, ¿verdad? Ya Dios te conoce. No tienes que presentarte a Dios, Señor, mi nombre. No, Dios te conoce. Dios sabe quién eres. Dios te ha separado para Él, para un propósito eterno. Eres santo, eres santa, que es otra cosa que separada para uso de Dios. Y ahora lo único que a ti te toca es descubrir y reconocer eso, reconocerlo. Tienes que reconocerlo. Si no lo reconoces, lo rechazas, porque está ahí. Lo he probado por la palabra. Una vez tú lo reconoces, entonces en agradecimiento
a que Dios te haya separado, entonces tú comienzas a vivir de acuerdo a esa separación, a ese estándar que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando vivimos la santidad de esa manera, entonces estamos listos para hacer una sociedad de contraste. La sociedad de contraste se caracteriza no solo por las cosas que no hace, lo cual es el significado de santidad común. La sociedad de contraste se caracteriza más por las cosas y las acciones de su diario vivir. ¿Me entendieron, verdad? La sociedad de contraste no es solamente por lo que no puedes hacer, como era la iglesia en algún momento dado, que uno pensaba que la Biblia era un registro de las cosas que estaban prohibidas. Todo lo que no puedes hacer. Y ir a la iglesia la gente no quería ir a la iglesia porque decía, es que si voy no voy a poder hacer. Y aquí todo era no hacer, no hacer, no hacer. Pero la Biblia tiene tanto para hacer, que también es santidad, que también es separación. Hay más proyectos de acción, de actividad en la palabra, que negación. Pero nosotros solo nos enfocamos, ¿no?, que yo no voy a poder hacer. No, esto no se trata solamente de no hacer. Eso no es santidad solamente. Santidad es la capacidad de hacer que tenemos, porque somos separados para Dios. La santidad es un llamado a hacer. Es un llamado a hacer. Es obrar de forma diferente ante los retos de la vida. Estoy terminando. Es tener solidaridad, fraternidad, hospitalidad, generosidad, compasión y misericordia. Es servir desinteresadamente. Todo esto es santidad. Es el sacrificio propio por el bienestar de los demás. Es entregar a quien no puede devolver. Es cuidar a quien no puede cuidarse. Son las acciones de los santos antiguos que lograron un gran contraste en el mundo. Y este contraste, los historiadores dicen que por causa de ese contraste que hubo en el mundo de los primeros santos, hubo un avivamiento sin precedente en ese momento. Porque aún sus enemigos llegaban a la fe por causa de cómo veían actuar a las demás personas. En un mundo de individualismo, esta gente era solidario con los demás. En un mundo donde no había compasión, los creyentes eran compasivos. Mostraban misericordia, servían sin interés. Era una sociedad de contraste en el mundo, infiltrada en el mundo. Eso es evangelismo. Ese es evangelismo. Evangelismo es ser quienes somos, vivir de acuerdo al llamado que tenemos en nuestro trabajo, en nuestras universidades, en nuestras escuelas. Es dar amor donde hay odio, es dar comprensión donde hay intolerancia, es ser misericordioso donde hay juicio, es atender a los demás sin interés cuando vivimos en un mundo que obviamente se relaciona solo por interés. Y cuando hay una iglesia que vive de esa manera en el mundo en que nosotros vivimos, la gente dice, esto es diferente, esto es distinto. Esto es algo de lo cual a mí me gustaría ser parte, porque es distinto a todo lo que se vive. Todo el mundo odia y esta gente ama. Todo el mundo te acuchilla por la espalda y esta gente es misericordiosa. Esta gente corre la milla extra contigo. Eso es ser una sociedad de contraste. Es ser santo en el mundo en que nosotros vivimos. Y hasta que no empecemos a vivir así, afuera de estas cuatro paredes, entonces no vamos a poder impactar la sociedad en la cual Dios nos ha puesto. Voy a leerles. Roberto, ¿tú tienes algo ahí como que sea algo? Ah, ya está buscado, ok. Algo como un pianito, una cosa así suavecita, para yo poder aterrizar. Hay gente que no le hace falta, pero a mí me ayuda. Mire, yo le voy a leer. Esto que yo les voy a leer ahora es un escrito del segundo siglo, del siglo II. De uno de los primeros apologetas llamado Arístides. En este escrito, Arístides está resumiendo una investigación que él hizo, y es un escrito al César de las características que tenían los cristianos en esa época. Yo quiero que usted escuche con mucha precaución cómo él se expresa de este grupo que era a todas luces una sociedad distinta. Pues los historiadores piensan que por causa de esta conducta la gente se estaba convirtiendo en masas. Usted sabe que la iglesia en Jerusalén en ese tiempo y en el primer siglo, en el segundo, creció aún en medio de la persecución. Crecía. ¿Le interesa este? Dice, los cristianos, oh César,
Tras buscar por todas partes, han encontrado la verdad. Y por lo que vemos en sus escritos, están más cerca de la verdad y del conocimiento exacto que los restantes pueblos. Pues ellos conocen a Dios y creen en Él como el creador y constructor del universo. De Él recibieron los mandamientos que grabaron sus mentes y observaron. Por eso no practican el adulterio ni la fornicación. No dan testimonio en falso. No llevan segundas intenciones. No codician bien alguno que no sea suyo. Honran padre y madre. Hacen bien al prójimo. Y si actúan como jueces, juzgan según justicia. No adoran a los ídolos en figura humana y no hacen a los demás lo que no desean que le hagan a ellos. No comen de las ofrendas sacrificadas a los dioses porque están puros. Dirigen la palabra a cuanto les molesta y tratan de trabar amistad con ellos. A los que les molestan a ellos les dirigen la palabra y tratan de hacerse amigos de aquellos que les molestan. A los enemigos responden con acciones benévolas. En cuanto a los esclavos y esclavas, les persuaden para hacerse cristianos porque los aman y los tratan de hermanos sin distinción alguna. A los que se han hecho cristianos y viven en humildad y afabilidad, la mentira no tiene cabida entre ellos. Esta gente se ama mutuamente. No desprecian a las viudas, liberan al huérfano de quien lo maltrata. El que tiene da sin reserva al indigente. Cuando ven a un extranjero, lo llevan a sus viviendas y se alegran como si él se tratara de un hermano verdadero, pues no se llaman hermanos según la carne, sino hermanos según el Espíritu y en Dios. Y cuando uno de sus pobres abandona este mundo y lo ve a alguno de ellos, éste le da sepultura en consonancia con sus posibilidades. Y si se enteran de que uno de los suyos pasa dificultades o es apresado por causa de Cristo, todos se esfuerzan para atender su necesidad y lo liberan si es posible. Escuche bien. Y cuando hay entre ellos algún pobre o necesitado, y los creyentes no disponen de sobras para socorrerlo, ayunan 2 o 3 días a fin de poder satisfacer la necesidad de ese hermano. Si dice, no nos sobra para dar, pues nosotros vamos a ayunar para poder dar a otros lo que no tenemos. Observan concienzudamente los mandamientos de su Cristo. Últimas 2 oraciones. Viven con rectitud y honor, como les ordenó su Señor. Y cuando uno de sus justos abandona este mundo, esta gente se alegra y dan gracias a Dios y lo acompañan como si se tratara solo de un traslado de lugar a otro lugar. Esta es, oh César, la ley de los cristianos y su forma de vida. Y dicen los historiadores que la gente se convirtió. Yo quiero ser parte de eso, yo quiero ser parte de eso, yo quiero ser parte de eso. Esa es santidad. Esa es santidad. Esa es santidad. La santidad que hace, la santidad que contrasta con este mundo. Que cuando a ti te tratan igual que trataron a tu compañero, tú no reaccionas igual. Es contrasta, es diferente. Y Dios te ha llamado para vivir de esa manera. Dios te ha llamado para vivir de esa manera. Yo oro al Señor que la iglesia hoy pueda descubrir que has sido llamada por Dios, que eres santo, que eres santa. Ya, nada que tengas que hacer. Dios te separó desde antes que pudiera hacer cualquier cosa. Así que algunos de ustedes que han abandonado el proyecto de Dios y sus llamados y que han pensado que Dios no tiene un plan para sus vidas, hoy es un día para romper con ese mal pensamiento y retomar aquello por lo cual Dios te creó, para vivir verdaderamente esta vida con un propósito. Porque lo más triste que puede haber en la vida de un ser humano es vivir como una mesa, siendo algo completamente diferente para lo cual Dios lo creó, intentando convertirnos en otras personas cuando Dios nos ha dado una identidad propia para poder vivir para Él. Yo oro al Señor que eso no te pase, porque si eso te llegara a pasar de hoy en adelante, ni tú ni yo tenemos excusa, porque tú has escuchado la palabra de Dios en el día de hoy. Quiero invitarte a ponerte en pie, por favor, para orar por ti y pedirle al Señor que te ayude. Para mí fue revelador, me llevó a ser un joven inseguro de mí mismo, a ser un joven que no tenía ningún tipo de expectativa para la vida,
a ser un joven que no tenía ningún tipo de proyección o que no creía que nada bueno podía suceder con él, a simplemente abandonarme a los brazos de Dios y descubrir todo lo que Dios tenía para mí. Todavía sigo descubriendo cosas nuevas que Dios tiene para mí. Todo eso comenzó cuando yo descubrí que no tenía que ser aquel que hacía cosas buenas para que Dios me mirara y tratar de decir, si yo hago lo mejor que yo puedo hacer, ¿qué será lo que Dios puede hacer conmigo? No, descubrí que Dios tiene un propósito que va mucho más allá de mis acciones, que Él me salvó y me llamó con un llamamiento santo, y no lo hizo por mis obras, no tiene que ver con mis obras, lo hizo según su propósito, según su perfecta voluntad. Ha derramado gracia sobre mi vida según su propósito. Y ahora yo, en agradecimiento, lo que he tratado de hacer durante estos años es vivir para Él. Porque estoy agradecido de que Dios haya contado conmigo. Y ese agradecimiento trato de expresarlo en comportamiento que vaya de acuerdo a lo que Dios me ha llamado para hacer. Quiero orar por ti, iglesia. Quiero orar por ti.